En lecciones anteriores hemos estudiado algunos de los principales estimadores de parámetros de una señal aleatoria, en concreto su media y a partir de ella su autocorrelación. El siguiente paso debe de ser estimar la densidad espectral de potencia del proceso, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación y que es el auténtico objetivo de la estimación espectral. El principal método clásico no paramétrico de estimación espectral recibe el nombre de periodograma y, como veremos, a partir de él se construyen la mayoría de métodos existentes. Para el diseño del periodograma nos preguntamos ¿cuál sería el estimador más lógico de la densidad espectral de potencia con la información que ya tenemos? Lo más lógico será realizar la transformada de Fourier de un estimador de la autocorrelación, y en concreto, por sus características, del estimador sesgado de la autocorrelación. Esta es la expresión del periodograma, un estimador de la densidad espectral de potencia que en muchos casos se representa como I de omega. Se puede comprobar con cierta facilidad que esta transformada de Fourier del estimador sesgado de la autocorrelación acaba desarrollándose como una expresión mucho más sencilla, que es la que aparece en la segunda línea. Queda como trabajo opcional entregable a través de Teams la demostración de esta relación. U es una constante de regularización que conviene incluir en la formulación y que explicaremos un poco más adelante. Se pueden considerar diferentes ventanas multiplicadas por nuestra señal antes de hacer la transformada de Fourier que aparece en la formulación. Si se mantiene la ventana rectangular, es decir, no se hace nada, el estimador empleado es el periodograma. Si añadimos una ventana distinta de la rectangular, entonces tenemos un segundo estimador que denominamos periodograma modificado. En este caso, debe de incluirse una información sobre qué ventana es la que se ha utilizado. Y la expresión se podría particularizar como la transformada de Fourier de la señal que estoy estudiando multiplicada por esa ventana, luego elevado al cuadrado partido por el número de muestras y por el factor de regularización U. Las propiedades del periodograma o del periodograma modificado dependen enormemente de qué ventana se utilice. En primer lugar, vamos a estudiar si se trata de un estimador sesgado o insesgado. Para ello, estudiamos la esperanza matemática del propio estimador, que va a ser 1 partido por U por el sumatorio desde m igual a menos n menos 1 hasta n menos 1, que son los valores de m que tenemos de la esperanza matemática del estimador sesgado de la autocorrelación, por e elevado a menos j omega m, ya que esto es la transformada de Fourier del estimador sesgado de la autocorrelación. Esa esperanza del estimador sesgado de la autocorrelación, a su vez, será 1 partido por n por el sumatorio desde n igual a 0 hasta n menos m menos 1 de la esperanza matemática de la señal multiplicada por la ventana que tenga, rectangular o no, por la señal desplazada igualmente multiplicada por la ventana que tenga. Esto a su vez lo puedo desarrollar como 1 partido por n, el sumatorio desde n igual a 0, n menos m menos 1 de la parte determinista de esta expresión, que son las ventanas, que no son aleatorias, por la esperanza matemática de x de n por x de n más m. Esta esperanza matemática, por definición, es la auténtica autocorrelación de x. Y este sumatorio es la autocorrelación de la ventana, que recordemos que, como es una señal determinista, su autocorrelación se define a través de un sumatorio. Así pues, la esperanza del periodograma me queda 1 partido por n y por u por el sumatorio desde m igual a menos n menos 1 hasta n menos 1 de la autocorrelación de la ventana multiplicada por la autocorrelación de x por e elevado a menos j omega m para concluir la transformada de Fourier que estoy estudiando. Esto es 1 partido nu por la transformada de Fourier del producto de autocorrelaciones. La transformada de Fourier de un producto es una convolución, es decir, esto sería la convolución de la transformada de la autocorrelación de la ventana y la densidad espectral de potencia
de x. Esto en el dominio espectral tiene una expresión un poco más complicada, pero se puede poner como esta integral sxx de teta por s ww de omega menos teta diferencial de teta. A su vez es relativamente fácil comprobar que esta SWW es lo mismo que el valor absoluto de la transformada de Fourier de las ventanas elevado al cuadrado. Con lo cual esta expresión nos va a quedar 1 partido 2pi nu integral de sxx de teta por el valor absoluto de la transformada de Fourier de las ventanas elevado al cuadrado diferencial de teta. Esta expresión no coincide con la densidad espectral de potencia de x. Por tanto, es un estimador sesgado. Sin embargo, si el número de muestras tiende a infinito, la ventana tiende a ser una constante y la transformada de la ventana tiende a ser una delta en el dominio frecuencial, con lo cual la convolución con una delta es el elemento neutro de la convolución y nos quedaría la densidad espectral de potencia siempre y cuando se cumpla que todos los demás elementos de la expresión se anulen, es decir, que 1 partido 2pi nu por la integral de menos pi a pi de la transformada de la ventana al cuadrado diferencial de omega, todo esto tienda a valer 1. De este modo, sí que ese valor cuando n tiende a infinito coincidiría con la densidad espectral de potencia. Esto se llama ser asintóticamente insesgado, es decir, el periodograma es un estimador sesgado, pero es asintóticamente insesgado, es decir, el sesgo disminuye cuando el número de muestras tiende a infinito, lo cual, puestos a ser sesgado, es una propiedad razonablemente deseable. Esta expresión, aplicando el teorema de Parseval, es igual que 1 partido nu por el sumatorio, ahora en el dominio temporal, de n igual a 0 hasta n-1 de la ventana elevada al cuadrado. Y esto sigue teniendo que ser igual que 1. Y de aquí podemos despejar que para que el periodograma sea un estimador asintóticamente insesgado, la constante u tiene que valer 1 partido por n por el sumatorio desde n igual a 0 a n-1 de la ventana al cuadrado. Por tanto, esta es la función del factor de regularización u. Es un valor que se incluye para asegurar que el periodograma se convierte en un estimador que, aun siendo sesgado, es asintóticamente insesgado y por tanto que el número de muestras ayuda a reducir el sesgo. Fijaos que si la ventana es rectangular, u vale 1, con lo cual el factor de regularización realmente solo afectaría al periodograma modificado. El estudio de la varianza es bastante complicado, pero se puede comprobar que se puede aproximar más o menos como el cuadrado de la propia densidad espectral de potencia que se está intentando estimar. Es decir, para estimar valores de espectro altos se tiene mucha varianza. Cuando el espectro toma valores bajos, la varianza se reduce. En cualquier caso, esta varianza no depende del número de observaciones, no depende del número de muestras que se tenga de la señal, con lo cual se puede observar rápidamente que se trata de un estimador no consistente, lo cual siempre es un problema grave porque la ausencia de consistencia indica que no se está aprovechando convenientemente la cantidad de información de que se dispone. Sí es verdad que el periodograma tiene una resolución espectral muy elevada, especialmente si la ventana que se utiliza es la rectangular. Podemos observar a continuación algunos ejemplos de periodogramas para ver el aspecto que tienen. En este caso se ha aplicado el periodograma en primer lugar a 16 muestras de un ruido blanco gaussiano de potencia unidad, es decir, el espectro debería de ser constante de valor 1 y lo que se obtiene es la curva que, como podéis ver, no tiene nada que ver con una señal constante. Si se aumenta el número de muestras, sucede lo mismo. Aumenta la resolución y por tanto obtengo más capacidad de tomar muestras juntitas a lo largo del espectro y por tanto el periodograma, dada su alta varianza, puede proporcionar tanto valores altos como bajos.
Sí es verdad que la energía de este espectro resultante probablemente está concentrada en torno al 1, pero dista mucho de ser una estimación de un espectro plano. A medida que va aumentando el número de muestras, 256, 1024, podemos ver el espectro típico que proporciona un periodograma. Sobre todo en el último se puede comprobar que sí, la mayor parte de las estimaciones probablemente se están concentrando en torno al 1, pero su alta varianza hace que para determinados valores de frecuencia lo mismo me salgan valores muy pequeñitos por aquí que valores muy altos por aquí. En general, este tipo de espectro muy variable, muy puntiagudo y con gran resolución es el típico de los periodogramas. En estas imágenes, el espectro que se intenta estimar es el de una señal que contiene un tono, por tanto debería de verse una delta. Podemos ver la diferencia entre un periodograma y un periodograma modificado. Los periodogramas en general responden muy bien a señales compuestas por deltas. Y aquí efectivamente se puede observar claramente que la ha detectado y que se observa su valor con cierta sencillez. Cuando se utiliza una ventana de Hamming, el lóbulo principal es más ancho, se puede observar que es razonablemente más ancho. Sin embargo, los lóbulos secundarios, que aquí se ven muy poco debido a que está representado en unidades naturales, en la ventana de Hamming prácticamente han desaparecido por completo, dado que la ventana de Hamming tiene unos lóbulos secundarios por debajo de 40 dB, lo que quiere decir que son menos de 1000 veces menores que el lóbulo principal. Aumentando el número de muestras, se ve claramente el aspecto de sinc en unidades naturales para el periodograma, donde se puede ver ahí los lóbulos secundarios ya de una manera un poco más marcada, mientras que cuando se utiliza la ventana de Hamming siguen sin aparecer lóbulos secundarios por ninguna parte. Un aspecto delicado cuando se estudia un periodograma es cuál es la varianza. ¿Cómo se puede medir la varianza de un periodograma? Sería un error tomar la varianza del espectro resultante. Es decir, si yo obtengo un espectro entre 0 y pi y obtengo una serie de valores más o menos variados, los que sean, coger la varianza de esto no proporciona la varianza del periodograma, sino la varianza del espectro, que no es lo mismo. La varianza del periodograma se debería de estudiar obteniendo este periodograma, un segundo periodograma, un tercer periodograma y comprobando para cada valor I de omega si sale siempre el mismo valor o salen valores que cambian mucho, en cuyo caso tendríamos mucha varianza. Por tanto, con un único periodograma no podemos comprobar su varianza. Necesitaríamos repetir varios espectros y compararlos entre sí. En el material de la lección disponéis de un par de rutinas de MATLAB con las que podéis experimentar para comprobar cómo se comporta un periodograma al estudiar un ruido blanco o una señal compuesta por tonos. Ahí podréis ver claramente ese efecto que hemos comentado de que el periodograma parezca muy ruidoso debido a su alta resolución, que permite tomar muestras para valores de frecuencia que están muy juntos.